la fuerza por la distancia. La fuerza se expresa en newton y la distancia en metros. O sea que lo vamos a expresar en newtons por metro. Para que haya un momento, un torque, siempre debe haber una fuerza de tipo vertical multiplicado por una distancia horizontal o una fuerza horizontal por una distancia vertical. Eso sería elemental. Algo muy interesante es el sentido de los torques. Por ejemplo, vamos a colocar una viga con un pivote. Un pivote normalmente va a tener reacción en X y reacción en Y. Y esa viga va a tener un peso donde su centro de gravedad va a estar a la mitad de su distancia. Y voy a colocar una fuerza y una distancia a él. Para yo poder aplicar un momento, yo debo colocar un punto donde se anule la mayor cantidad de fuerzas. Y por lo tanto lo voy a colocar acá. Yo lo voy a colocar acá y si nos damos cuenta, si le hacemos momento al peso, va a haber una distancia de aquí para acá que es la mitad de la distancia. La distancia es horizontal por una fuerza vertical. Pero ¿eso qué es lo que hace? Un giro a favor de las agujas del reloj y eso sería un torque negativo. En cambio, esta fuerza que está aplicándose acá, tengo una distancia horizontal y una fuerza vertical para arriba. Por lo tanto, si lo coloco el momento acá, hace un giro en contra de las agujas del reloj. Por lo tanto, el momento va a ser positivo. Por eso puedo llegar a expresar que sumatoria de momentos en ese punto es igual a 0. Todo lo que gire en contra de las agujas del reloj va a ser positivo. Entonces, lo primerito que teníamos era el peso multiplicado por la distancia que está a la mitad de la longitud, más la fuerza multiplicado por la longitud. Y el giro es en contra de las agujas del reloj, por lo tanto, es positivo. El problema dice así, una aplicación de torque. Un tablón uniforme de 2 metros de longitud y una masa de 30 kilogramos, esa es la masa del tablón, está soportado por 3 cuerdas, T1, T2 y T3, según lo indicado por los vectores de la figura que estamos viendo a continuación. Encuentra la tensión en cada cuerda cuando una persona de 700 newton está a 0.5 de distancia en el extremo izquierdo. Bien, ese dibujo lo que vamos a hacer es un análisis de fuerzas. Lo primerito es que el tablón tiene una masa de 30 kilogramos, por lo tanto su peso es de 294. El peso del tablón se ubica a la mitad de la longitud total, que tenía 2, la mitad sería 1 metro. ¿Qué otro? Entonces lo importantísimo acá es hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a tener una persona de 700 newton, el peso se va para abajo a una distancia de 0.5, una tensión 2 y una tensión 3 y una tensión 1 que va a tener un ángulo de 40 grados, por lo tanto T1X, T1Y. Bien, un punto importantísimo es saber aplicar en dónde hacer el torque. Nos conviene entonces hacer una sumatoria de momentos en este punto. ¿Por qué? Porque estaríamos anulando tensión 2 y tensión 3 para solo encontrar una tensión. Entonces vamos a ir por partes y tenemos que pensar que lo que va en contra de las agujas del reloj va a ser positivo. Entonces tenemos que plantear ¿dónde hay torque? En el peso de la persona. Entonces eso va para abajo, entonces nos hace un giro a favor. Entonces sumatoria de momentos en ese punto va a ser el peso de la persona por 0.5 y va a ser negativo el torque porque va a favor de las agujas del reloj. También el peso del tablón, la distancia horizontal y fuerza vertical va a estar a la mitad, menos 1 metro por el peso del tablón y luego más, ¿qué va a ser torque positivo? La tensión 1 en Y. ¿Por qué? Porque la distancia es horizontal y la fuerza es vertical. Entonces va a ser T1Y multiplicado por la distancia del tablón, que va a ser 2. Si te haces la pregunta ¿por qué tensión 1 en X no hace torque? Acuérdate, tiene que haber una distancia horizontal y una fuerza vertical. Como aquí la distancia es horizontal y la fuerza es horizontal, por lo tanto no hay torque. Entonces se planteó, como lo acabamos de platicar, 0.5 del peso de la persona menos 1 por el peso del tablón más T1Y por 2. Pero T1Y, ¿a qué equivale?
a la magnitud de la fuerza T1, como está de frente, por el seno de 40 multiplicado por 2. Vamos entonces a despejar T1. Estos elementos que están negativos se van del otro lado positivo y 2 por el seno de 40 se van del otro lado a dividir. Haciendo las sustituciones respectivas, obtenemos que tensión 1 es 500.94 newton. Luego, para encontrar las otras dos tensiones, tenemos que pensar en la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Necesito que veas el dibujo y vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas horizontales. T3 va para la izquierda y T1X va para la derecha. Entonces, colocando nuestra fórmula, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, como apuntaba para la izquierda T3 menos T3 más T1X. Como T1X es igual a T3, entonces T1X, acuérdate que T1X estaba a la par, va a ser la magnitud de la fuerza, como está a la par por el coseno de 40. Entonces el valor de T3 es 500.94 por el coseno de 40 y eso nos da 383.74. Ahora necesito hacer sumatoria de fuerzas en Y para encontrar T2. T2 va a ser positiva, el peso de la persona va a ser negativa, el peso del tablón va a ser negativo y tensión 1 en Y va a ser positivo. Pero acuérdate que esa tensión 1 en Y va a ser la magnitud de la fuerza T1 por el seno de 40. Entonces vengo y lo que acabo de hacer lo plasmo en la ecuación allá. Sumatoria de fuerzas en Y. T2 menos el peso de la persona menos el peso del tablón más T1Y es igual a 0. Despejo T2, estos elementos cambian de signo. Entonces el peso de la persona es 700 más el peso del tablón 294 y la tensión 1Y es T1 que es 500.94 por el seno de 40. A la hora de resolver obtenemos como resultado que T2 es 672.1. 672 es trabajo y energía. Vamos a empezar a dar los conceptos fundamentales de trabajo y energía. Que energía es un trabajo. Cuando ejercemos una fuerza a lo largo de una trayectoria, estamos realizando un trabajo. Y trabajo entonces es fuerza por distancia. La fuerza es Newton por metro y Newton por metro se va a expresar como unidad de medida el Joule, que también trabajo es energía. Vamos a primero hacer un breve análisis. Vamos a decir nada más una fuerza de tensión, lo vamos a mover a una cierta distancia. Pero de una vez vamos a aplicarle el análisis de fuerzas correspondiente. Entonces va a haber algo que lo va a jalar que se llama tensión, una fuerza de contacto, que es la fuerza normal, un peso y una fuerza de fricción que se pone al movimiento. Entonces, por ejemplo, el trabajo hecho por la tensión, si nos damos cuenta, la fuerza va en el mismo sentido del movimiento, o sea que la tensión y la distancia llevan el mismo sentido, por lo tanto, el trabajo va a ser positivo. Y el trabajo entonces por la tensión va a ser la tensión por la distancia. A la hora que tú resuelvas que lleva la misma trayectoria, va a ser trabajo positivo. En cambio, cuando tengamos una fricción, si la fricción va en contra del movimiento, entonces se va a formar un ángulo de 180 grados, por lo tanto, el trabajo hecho por la fricción va a ser negativo. Otro aspecto importante es cuando forman perpendicular, el movimiento va horizontalmente y las fuerzas de contacto y peso son verticales, están formando perpendiculares y eso es 90 grados. Si tú aplicas coseno de 90, eso no va a existir. Entonces, a la hora de hacer fuerzas perpendiculares al movimiento, no hay trabajo. Bien, otro tema relacionado con el trabajo es energía. Y energía es la capacidad de realizar un trabajo. Las de energía las vamos a clasificar en energía cinética. Existe cuando los cuerpos se encuentran en pleno movimiento horizontal, o sea, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, o sea, movimientos trasladándose. Tenemos la energía potencial que va a depender de la altura, y es aquella cuando un objeto cae a cierta altura, y la energía potencial va a ser la masa por la gravedad por la altura. La expresión mg es el peso por la altura. Y la energía mecánica es la suma de todas las energías. O sea, la energía cinética más la energía potencial es la suma de todas las energías, es equivalente a la energía mecánica. ¿Tienen un problema de trabajo?
un levantador de pesas levante un conjunto de pesas de 350 newton desde el nivel del suelo hasta una posición sobre su cabeza a una distancia vertical de 2 metros. ¿Cuánto trabajo hace el levantador de pesas suponiendo que las mueve con rapidez constante? Bien, pues tenemos que entonces al inicio van a haber unas pesas que tienen un peso de 350 newton. Entonces esta persona viene y lo levanta con una misma fuerza de 350 y lo eleva a 2 metros de altura. Entonces lo que tenemos que analizar es que trabajo es fuerza por distancia. La fuerza es de 350 por la distancia que fue una altura vertical, entonces el equivalente del trabajo es 700 joules. La conservación de la energía, vamos a analizar sistemas sin fricción, y cuando tenemos sistemas sin fricción cumplimos con el siguiente principio, que va a ser la energía antes va a ser igual a la energía después. Pero para eso vamos a resolver un problema. Vamos a pensar que va a haber un niño que se va a partir desde el reposo y se va a deslizar en esta rampa de 5 metros a una altura de 3 y nos piden la velocidad final en este punto. Bien, entonces como no hay fricción, aplicamos el principio de energía antes es igual a energía después. ¿Qué energía tenemos? ¿Energía cinética? Sí hay, porque depende de la velocidad, más energía después, más energía potencial. O sea, eso pasó antes, como vamos a colocar un momento de referencia, también hay, eso está igualado a energía cinética final, que depende de la velocidad final, que es en este punto, y energía potencial después no habría, porque no habría altura. Entonces, vamos a factorizar la masa. Si yo saco factor común m acá, a la hora de dividirlo acá, se anula con esta m, y vamos a despejar la velocidad final al cuadrado. Entonces, este 2 que está acá pasa a multiplicar, y eso sale como radical. Entonces la velocidad final queda como raíz cuadrada de 2, que multiplica la velocidad inicial al cuadrado partido 2 más la gravedad por la altura. Haciendo las sustituciones respectivas, velocidad inicial era 5, lo elevo al cuadrado, la gravedad 9.8 y la altura era 3. Resolviendo esto, al sacarle raíz cuadrada, la velocidad final que alcanza el niño al final es de 9.15 metros por segundo. Vamos a resolver un problema ahora de conservación de la energía, ahora con fricción. Lo que tienes que tomar en cuenta es que el planteamiento de la ecuación va a ser energía antes menos la energía interna, que va a ser el trabajo hecho por la fricción, que es igual a la energía después. Vamos a resolver el mismo problema, solo que ahora vamos a tener un coeficiente de rozamiento de 0.15 y el mismo joven se lanza con una velocidad inicial de 5 metros por segundo y vamos a encontrar su velocidad final. Pero ahora la diferencia es que ahora vamos a tener una fuerza que se pone, que va a ser la fricción. Entonces lo primerito es hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener en el plano un eje X y un eje Y. Una fuerza de contacto que siempre va a ser perpendicular al eje de las X y unas componentes. El peso cuando tengamos componentes de peso, es como que el peso forma una magnitud. Entonces otra vez con la cabeza, la componente en Y y componente en X. Por lo tanto, si nos damos cuenta respecto al ángulo, la componente en Y es el seno y la componente en X es el coseno, que aquí lo estamos determinando. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Como tenemos fricción, va relacionado con la fuerza de contacto. Y acuérdate que fuerza de fricción es μ por fuerza de contacto. Entonces, sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. Lo que apunte para arriba es positivo. La fuerza de contacto menos el peso en Y es igual a 0. La fuerza de contacto es igual al peso en Y. ¿Y fuerza de contacto qué es el peso en Y? El peso por el coseno de 36.86. O sea que la fuerza de contacto queda expresado como la masa por la gravedad por el coseno de 36.86, ya que este ejercicio no nos dan la masa. Entonces, planteamos energía antes menos energía interna es igual a energía después. ¿Qué teníamos al inicio? La potencial, que tenemos una altura de 3 metros, más la energía cinética antes, que arrancó con una velocidad inicial 0, menos el trabajo hecho por la fricción, es igual a energía potencial después. Al final no hay altura, y energía cinética después sí es lo que nos va a ayudar para calcular la velocidad final al cuadrado. Entonces, haciendo sustituciones, vamos a seguir colocando energía potencial antes, mgh, más un medio más energía cinética antes,
es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, menos el trabajo hecho por la fricción. Y el trabajo es fuerza de fricción por la distancia. Y la distancia recorrida es esta inclinada. Por eso es 5 igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Pero, entonces, volviendo a copiar, sabemos que fuerza de fricción es coeficiente de rozamiento por la fuerza de contacto. Pero también tenemos que fuerza de contacto, lo tenemos acá, que va a ser mg coseno de 36.86, y eso es lo que logro colocar en las sustituciones. Entonces, tengo m en todos los términos, por lo tanto lo puedo anular. Y a la hora de despejar la velocidad, este 2 pasa a multiplicar a todo y le saco raíz cuadrada. Por eso me queda esa expresión así. La velocidad final va a ser entonces la raíz cuadrada de 2 veces la multiplicación de g por h, que fue al inicio de 3 metros, más la velocidad inicial al cuadrado partido 2 menos mu por gravedad por coseno 36.86 por 5. A la hora de hacer las sustituciones respectivas, llego a la conclusión que la velocidad final a donde llega el joven es 8.48 metros por segundo. Vamos a resolver otro problema de conservación de la energía. Y dice el problema 36 de su libro de conservación de energía: un bloque de masa 5 kilogramos se libera desde el punto A. Cuando se libera quiere decir que parte del reposo y se desliza hacia abajo de la pista sin fricción, mostrado en la figura 5.36, y preguntan la rapidez de la esfera en los puntos B y C y el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, o sea, por el peso, desde el A hasta C. Bien, este dibujo, este esquema, lo empezamos a resolver de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, es un sistema sin fricción. Entonces puedo decir, vamos a analizar energía en el punto A es igual a energía en el punto B, o sea, energía antes es igual a energía después. Y vamos a tomar como marco de referencia el origen desde el punto cero. Entonces, ¿qué vamos a tener? Energía antes, o sea, en el punto A va a ser energía potencial, sí hay porque hay altura, más energía cinética. Como partido del reposo esto se va a hacer 0, eso es igual a energía potencial en el punto B, si hay altura, por lo tanto sí va a haber más energía cinética en B, que es para que me va a ayudar a calcular la velocidad en B. Entonces hago el desglose, energía potencial es mgh igual a mghb más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Puedo cancelar las masas y despejo la velocidad de B. Este término de acá pasa al otro lado a restar y luego este 2 pasa a multiplicar a todo, raíz cuadrada de esa operación. Entonces, haciendo las sustituciones respectivas, 2 veces la gravedad por la altura de A, 2 por 9.8 por 5, menos 9.8 por la altura de B, que es 3.2. A la hora de resolver el problema me sale que la velocidad en el punto B es 5.94 metros por segundo. Para calcular la velocidad en el punto C, vamos a analizar otra vez desde el tramo A hasta el tramo C. Si nos damos cuenta, acá sí va a haber energía potencial y cinética no va a tener porque va a ser 0, y en el punto C va a haber energía potencial porque va a haber altura, y energía cinética sí va a haber porque va a haber una velocidad en ese punto, que es la velocidad que me están pidiendo. Entonces vuelvo a plantear, energía en el punto A es igual a energía en el punto B. Energía potencial en A más energía cinética en A, aquí va a ser 0 porque la velocidad es 0, es igual a energía potencial en C más energía cinética en C. Haciendo las sustituciones respectivas, otra vez, vuelvo a cancelar las masas y tengo que despejar la velocidad de C. Entonces este término se va a restar, este 2 pasa a multiplicar a todo y luego le saco la raíz cuadrada y me queda de la siguiente manera. Haciendo las sustituciones respectivas, me queda entonces que la velocidad de C es 7.67 metros por segundo. Luego me piden el trabajo neto hecho por la fuerza de gravedad. Sabemos que vamos a calcular desde A hasta C, quiere decir que el trabajo neto desde el punto A hasta el punto C, y lo puedo calcular como la fuerza, que es el peso, multiplicado por la distancia. La distancia de A hasta C va a ser, la distancia va a ser 5 menos 2, entonces la diferencia de alturas, aquí tengo 5 contra 2, quiere decir que es como que me haya desplazado 3 metros.
Resolviendo entonces, el trabajo neto va a ser igual a 5, porque es la masa, por la gravedad que es 9.8 por 3. Eso quiere decir que el trabajo neto hecho por la fuerza de gravedad es 147 joules.